Today we are looking at the present simple. Present simple. Ok. Vamos a comenzar con el presente simple. Ok, muy bien, ¿me escuchan? Excelente, Marichuy. Ya me escuchan. Ok, el presente simple. Present simple. Ya sé que está algo choteado, pero es bueno aprenderlo bien. Hay que aprender las cosas bien desde el principio para no tener problemas. Aunque parece que es un tiempo verbal muy sencillo, en realidad muchas personas siguen cometiendo errores bastante lógicos o bastante sencillos en este tiempo verbal. ¿Ok? Eso es mejor. Sí, ya lo arreglé. Excelente. Se veía todo al revés. Ok, very good. Are you with a base form of the verb? Ok. Después, el único que va a cambiar es he, she, and it. He, she y it. ¿Qué es he, él, she, ella? It para animales u objetos. En este caso se usa muchas veces como el eso, pero en realidad puede ser ello también. ¿Ok? Para el cual el verbo va a cambiar a S, terminación S o terminación ES. Y el día de hoy vamos a ver cuándo cambia con solo S, cuándo cambia con ES. ¿Ok? Very good. All right. Very good, very good, very good. Now, ¿se ve bien? ¿No se ve bien? He, she, it, S. All right, very good. Ok, muy bien, sí, ya me di cuenta. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. All right, now. Esto va a aplicar para casi todos los verbos. Es decir, cualquier verbo que me quieran poner en los comentarios, lo podemos conjugar con esta misma regla. Ahorita vamos a ver por cuándo se le agrega S, cuándo se le agrega ES. Como ejemplo de un verbo regular, vamos a poner acá el verbo to work. ¿Okay? Esta es como nuestra base. To work. ¿Ok? Esto de aquí, work, se consideraría la base del verbo. To work simplemente significa que está en infinitivo. ¿Okay? To work, infinitivo, work, la base del verbo. Es decir, I, you, we, they, work. Okay? So, I'm going to put it here in a little words. Okay? I, you, we, they, work. They, I, work, you work, we work, they work. Parece algo repetitivo, pero esto hace que el inglés sea un poco más sencillo de conjugar que el español. Okay? Then we have he, she, and it. He, she, it. Okay? Para el cual va a cambiar. ¿Cuál es la regla del he, she, it? ¿Cómo conjugamos el he, she, it? Le agregamos una S a la base del verbo, que es work. Entonces, work, they work, he works. He works. Le agregamos una S. She works. It works. Le agregamos una S. Es todo lo que vamos a hacer para conjugarlo. Agregarle una S en he, she, it. De hecho, en presente simple, todos los verbos van a cambiar solamente en he, she, it. Todos los verbos regulares. Los únicos verbos que no van a cambiar, que no siguen estas reglas, son los irregulares, que básicamente es un irregular en presente simple, que es el verbo to be, y el verbo to have hasta cierto punto, y la regla tampoco aplicaría para los verbos modales. Los verbos modales son can, would, may y todos esos. ¿Okay? Entonces, esta es la regla. Esto lo vamos a usar como base para saber cómo conjugar. Esta es la forma en la que se van a conjugar todos los verbos en presente simple
a excepción de algunos específicos que están dentro de la regla, pero tienen algunas reglas especiales. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? En la terminación he, she, it, la mayoría de los verbos se les va a agregar una S solamente. ¿Cómo es el verbo to work? No sé si lo alcanzan a ver muy bien, pero to work aquí, ¿no? Pero a algunos se les va a agregar ES. ¿A qué verbos se les va a agregar esa ES? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me pueda poner en los comentarios? ¿A qué verbos se los agregamos? ¿Ok? Verbos que tienen cierta terminación. Ok. Los verbos que terminan en inglés con la letra O, con la letra SH, con la letra CH, con la letra X o con la letra Z, no le vamos a agregar la S, es decir, no va a seguir esta misma regla. Va a cambiar ligeramente solamente. ¿En qué sentido va a cambiar? En el sentido de que le vamos a agregar una ES. ES, ¿ok? Muy bien. Si me entendieron, pulgares arriba. Si no me entendieron, pulgares abajo. Ok, very good. Now, y si tienen alguna pregunta, la ponen en los comentarios. All right, there we go. So, ¿cómo conjugaríamos estos verbos? Por ejemplo, la regla sigue siendo la misma con I, you, we, they, que es usar el verbo base. ¿Qué verbo termina en O, por ejemplo? Hay dos verbos en particular en inglés, uno más importante que el otro, pero dos en particular que terminan en O, que siguen esta regla de aquí. ¿Cuáles son esos? ¿Alguien sabe? Nobody knows. Ok. El verbo, voy a ponerlo en negro. El verbo to go, y el verbo to do. To go significa ir. To do significa hacer. Recuerden, con el to básicamente solamente significa que está en infinitivo. ¿Okay? Es todo lo que significa. ¿Okay? No significa nada más que eso. ¿Se alcanzan a ver bien las letras o se ven muy chiquitas? ¿Okay? To go, ir, to do, hacer. Y estos seguirían la regla que es I, you, we, they. I, you, he, she, it, we, you y they, ¿no? Vamos a usar los dos yous. ¿Okay? Entonces, ¿cómo conjugaríamos este verbo? Que es el verbo to go, siguiendo esta misma regla. I go. I go. You, de tú o usted, you go. He, recuerden, va a cambiar en he, she o it. Entonces, ¿qué iría aquí? Ese es he. Seguimos la regla. ¿En qué termina este verbo? Exactamente, Jorge. Goes. Exactly. Goes. Goes. He goes. She goes. Y it, que es para animales o cosas, ¿ok? Generalmente nunca lo usamos para personas, al menos que no quieras esa persona, ¿no? Entonces le puedes decir que es un it, ¿no? Una cosa. Pero es goes también. We go, you de ustedes o vosotros. Go, they go, exactly. So we have this rule. Seguimos la misma regla. Este verbo sigue siendo regular, ¿ok? Nada más que tiene una regla, digamos que un poco especial, ¿ok? Pero sigue siendo regular. Muy bien. El verbo to do termina en O también. Entonces, ¿qué
¿qué regla se le aplica a este verbo? La misma regla, ¿ok? Entonces quedaría exactamente igual. Sería I go, I do, yo hago, you do, he, what, he, what. La misma regla, exactamente, Jorge, la misma regla. Entonces es does. He does, she does, y it does. ¿Ok? Este tipo de reglas parecen muy sencillas, pero mucha gente, este es el error que más comete la gente cuando habla, por ejemplo, va empezando. ¿Por qué? Porque se les olvida, ¿ok? Siempre va a cambiar en he, she, it, ¿ok? En presente simple es algo que siempre tienen que recordar. He, she, it siempre va a cambiar, ya sea que se le agregue solamente una S, que se le agregue una ES o que se le quite una Y y se le agrega una IES. Ahorita vamos a ver eso, pero siempre va a cambiar, ¿ok? Si tú estás diciendo algo en ella, él o eso, hablando de un animal o objeto, siempre va a haber un cambio. Entonces, si tú estás hablando y quieres decir ella, por ejemplo, trabaja, tú dices he work. Automáticamente tienes que pensar, estoy usando el verbo base, work. Algo está mal, no lo puedo usar así. Va a cambiar en he, she, it. Va a cambiar siempre. ¿Okay? Entonces, we do, you do, y they do. ¿Ok? Do. Solamente cambia en he, she, it. Solamente cambia en estos tres de aquí. También lo pueden ver como la tercera persona del singular. He, she, it. ¿Okay? Verbos que terminan en O, en SH, CH, X o Z. Ahorita vamos a ver un verbo que termine en SH. Si saben algún verbo que termine en SH, me lo ponen en los comentarios. ¿Ok? Voy a borrar esto. I'm going to erase this. ¿Ok? Lo puedo borrar. Algunas personas luego toman notas. En un live el domingo me regañaron porque todo lo borré. No, all right. I'm going to erase it. Very good. Ahora, ya vimos un verbo que termina, bueno, dos verbos que terminan en O, ¿ok? El verbo to do en particular es muy importante en el presente simple porque también se usa como auxiliar, ¿ok? Ahora, un verbo que termine en SH. ¿Alguien que ponga algún verbo que termine en SH? ¿Qué verbo termina en SH en inglés? Hay varios, de hecho. Uno. Si no, para yo poner uno. ¿Qué verbo termina en SH en inglés? Bueno, cualquier verbo que termine en SH. Which one? Which one? Which one? Which one? Thank you. Gracias por los taps. Por los corazoncitos. ¿Ok? Bueno, yo voy a poner uno. To wash, por ejemplo. ¿Qué es wash? Lavar. A veces puede ser limpiar, pero generalmente es lavar. ¿Ok? Es lavar. ¿Ok? Lavar. ¿Cuál es la base del verbo to wash? ¿Alguien puso alguno? Como invitado. Okay. ¿Cuál es la base del verbo? Wash. Este to nada más está aquí para indicar que es un infinitivo, ¿ok? Que el verbo está en infinitivo. No, en realidad no sirve para mucho ahí, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a conjugar? Tenemos, de nuevo, I, you, yo, tú, usted. He, él, she, ella. It para animales o cosas, que es eso o ello. Y tenemos el we, el you en plural y el they. ¿Ok? Entonces, ¿cómo conjugamos este verbo? Recuerden, vamos a seguir la misma regla que con la O. Wash. ¿Cómo lo conjugaríamos? I wash. You wash. He. ¿Cómo lo pondríamos con he? He what? What happens here?
Washes, Jorge, muy bien. Washes, very good. He washes. All right, le agregamos ES. She washes. It washes. We wash. You wash, you en plural, de ustedes o vosotros, y they wash. Okay? So, this is the conjugation. You can call it conjugation, okay? La conjugación. Si se dan cuenta, lo mismo. ES. Y solamente cambia en he, she, it. Okay? Y aquí va un dato curioso del inglés, pero el inglés va como escalonado y hay ciertas reglas que son como universales dentro del inglés. ¿Okay? Por ejemplo, esta misma regla de agregarle ES o S al final también aplica para los, sustantivos, por ejemplo. Los sustantivos funcionan exactamente igual que el he, she, it. ¿A qué me refiero con eso? Si tú tienes un sustantivo en inglés, por ejemplo, car, ¿no? Tienes la palabra car, sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Un objeto, una cosa, una persona o un lugar, ¿no? Car. Y quieres decir que tienes más de uno, es decir, lo quieres poner en plural. ¿Qué haces? Cars, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si el sustantivo, obviamente hay sustantivos irregulares, ¿no? Plurales, pero todos los regulares van a seguir la misma regla. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la palabra box, que es caja, ¿no? Pero termina en X, va a seguir la misma regla. Es decir, no le voy a agregar una S, no es box, es boxes, ¿ok? Porque sigue la misma regla que el he, she, it, por ejemplo. ¿Okay? ¿En qué se basan estas reglas un poco? En que son difíciles de decir, ¿ok? La O no sé por qué, la verdad sí está ahí, no sé por qué. Pero todas las demás se les agrega S porque si les agregas una S al final nada más no tiene tanto sentido, no se va a escuchar muy bien. Si yo digo box, le agrego una S sin agregar la E, la gente no va a entender que estoy hablando de un plural porque X y S suenan muy similar, ¿okay? Entonces por eso le agrego una ES para enfatizar que es un plural, ¿okay? Boxes, ¿okay? Y lo mismo aplica con otras palabras que terminen en SH, en CH, en X o en Z, que sean sustantivos, ¿okay? Para hacerlos plurales. Por ejemplo, esa es una regla del inglés. All right, pero vamos a continuar con los verbos, ¿ok? Verbo que termina en SH puede ser to wash, to finish, no sé qué otro verbo, pero hay muchos, ¿ok? Now, verbos que terminan en CH, watch, por ejemplo, ¿no? Vamos a usar watch. ¿Qué es watch? Watch. To watch. To watch. To watch. To watch es... Oh, to watch. To watch es el verbo en español mirar. Mirar. All right. Y termina en CH, entonces sigue la misma regla. ¿Cómo conjugaríamos el verbo to watch? I watch, you watch, he what? Watch, she watch, it watch, we watch, you watch, they watch. Is that correct or incorrect? Is that correct or incorrect? ¿Correcto o incorrecto? What is that? ¿En dónde cambiaría? What's the rule? ¿Cuál es la regla aquí?
he, she. Exactamente, Marjorie. He, she. Falta uno. He, she o it. He, she, it. Exactly. He, she, it. ¿Qué vamos a agregarle? ¿Vamos a agregarle una S o vamos a agregarle una ES? ¿Qué le vamos a agregar? ¿Una S solamente o una ES? ES, exactamente, Jorge. Una ES. ¿Por qué? ¿Por qué una ES? Porque esa es la regla, ¿no? Esa es la regla especial. Termina en CH, ES, ¿ok? Principalmente aquí también porque suena raro decir watches, 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 and watches, 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 ¿ok? Curiosamente, la palabra watch también significa reloj en inglés. Watch. I have a watch, for example. Watch. ¿Y cómo lo hago plural en inglés también la palabra watch? No digo watches, digo watches, ¿ok? Exactamente. Alguien puso ahí ese, ¿ok? Correcto. También así hago el plural de la palabra reloj, ¿ok? All right. Very good. All right. En inglés hay dos diferentes para reloj de pared y reloj de muñeca. Watch es reloj de muñeca, clock, reloj de pared. All right. Very good. Any questions? Questions, preguntas, dudas hasta ahora? No? No questions. All right. Muy bien. Voy a borrar esto, okay? Give you 1 second. Les doy un segundo. Give you 1 second and then I'll erase this. All right. Take screenshots. Tomen capturas de pantalla o si están tomando notas, apúrense, okay? Because we're going to continue, okay? We are going to continue. All right. All right. I'll erase this. All right, now, verbos que terminan en X. ¿Qué verbo termina en X en inglés? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno. ¿Qué verbo termina en X en inglés? To fix. To fix. To fix. ¿Qué significa to fix? Arreglar, arreglar. To fix, arreglar. Y va a seguir la misma regla, ¿ok? Que es I fix. I fix. You fix. We fix. El you de nuevo, pero en plural. Fix. They fix. All right. ¿Ok? Fix, 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 fix. ¿Ok? En realidad el inglés, como les dije, es mucho más fácil conjugar. ¿Ok? Usamos la base del verbo. ¿A qué se refiere? Base form, base del verbo. ¿Cuál es la base del verbo? El verbo sin el to. ¿Ok? No en infinitivo. ¿Ok? ¿Okay? Recuerden, el inglés hasta cierto punto es un poco más fácil que el español si lo quieren ver de esa forma. ¿Por qué? Porque en español tenemos que, o las personas que aprenden español, tienen que aprenderse a conjugar todos los verbos en todas las personas y todas las excepciones de los verbos. Por ejemplo, en inglés no. Lo único que tienes que recordar es todos los verbos en inglés, excepto por el verbo to have y el verbo to be, van a cambiar solamente en he, she, it. Y ya. Eso es todo lo que tienes que recordar en presente simple. No tienes que recordar ni siquiera cómo conjugar cada verbo. Solamente tienes que recordar que va a cambiar en he, she, it y recordar que si termina en estas terminaciones, le vas a agregar una ES en lugar de solamente una S. Es todo lo que tienes que recordar. ¿Okay? El inglés es un idioma mucho más estructurado que el español. ¿Okay? En inglés, tú, bueno, voy a ponerme en cámara. Perdón si les cubro aquí la pantalla. En inglés, tú tiene una estructura. Va sujeto, verbo, complemento, predicado, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, ¿no? Entonces, en español, el español a veces podemos cambiar muchas más cosas, debido a que en el español cada palabra tiene
más significado que en inglés. Pero por lo mismo tienes que aprender mucho más palabras, ¿ok? Y en inglés tienes que aprender muchas menos palabras, ¿ok? Right. Now, fix. ¿Cómo lo pondríamos si seguimos la regla? Fix. 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 Fix, ¿ok? Entonces, cuando estén hablando en inglés, en presente simple, cuando quieren hablar de rutinas, de hábitos, de hechos, verdades, factos, y quieran hablar de que ella hace algo seguido, no sé por qué se ve mal fix, pero bueno, ella hace algo, no sé, todos los días, para hablar de una rutina. No, ella arregla su coche todas las semanas, por alguna razón, ¿no? Vas a decir fixes, ¿ok? Tienes que recordar que si estás hablando de ella, estás hablando de ella, de él, o de alguna cosa o algún animal, entonces tienes que cambiarlo en he, she, it, de alguna forma, ya sea agregándole una S o agregándole una ES, ¿ok? Fixes, fixes, ¿ok? Fixes. All right. Any questions? Preguntas. Questions, questions, questions. No questions. All right. Now, with the last one. Ahora, verbos que terminan en zetas, no hay muchos, la verdad, en inglés. Eso sí, no hay tantos. ¿Okay? Vamos a usar uno que es buzz. Buzz. Buzz puede ser como zumbar en inglés o puede también ser como aturdir, dependiendo del contexto. ¿Okay? Buzz, buzz. ¿Okay? Y se conjugaría exactamente igual. I buzz, you buzz, he buzz, she buzz, it buzz, we buzz, you buzz, they buzz. Okay, buzz, buzz. Okay. Now, in English, the letter Z or Z siempre va a tener un sonido vibrante. Okay. Siempre va a vibrar. Okay. A diferencia del español, que muchas veces la Z suena como S, en inglés no. Okay. En inglés vibra. Si tú dices la Z en inglés y tu garganta no vibra, entonces le estás diciendo mal. Okay. Ahí no es bus, bus, porque es autobús. Es buzz, buzz, zzz, zzz. ¿Okay? Tiene que vibrar la garganta. Esos se llaman sonidos con voz, voice sounds, o sonidos con vibración. ¿Ok? Very good. Ahora, buzz. Si yo solamente agrego una S, por ejemplo aquí, he buzzes. Suena raro, ¿no? No suena extraño en inglés. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le agrego una ES. ES. Buzzes, 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 buzzes. Okay? All right. Questions. Questions, questions, questions. All right, no questions. Very good. I'm glad I'm very thorough with everything. Me alegro, soy muy... ¿Cómo es buzz? Buzz. Z. ¿Cómo es buzz? Es con vibración en la garganta. Buzz, buzz, buzz. Z, z. A ver, se pone la mano en la garganta, ¿ok? Y si no vibra, lo están diciendo mal. Bus, bus, es autobús. Buzz, buzz, es buzz. Significa... ya se me olvidó qué significa to buzz en inglés. Buzz, el verbo es como el verbo... se usa cuando alguien está, por ejemplo, ebrio, se usa también para ebrio, ¿ok? Y se usa también para cuando tocas un timbre, buzz, buzz, porque hace el sonido, ¿no? Buzz, ¿ok? All right, very good. Now, questions, preguntas. Sí soy, dice Lucero, jaja.
Okay. De repente se te olvidan los verbos, ¿no? Okay. Okay. Yo trabajo como intérprete médico, ¿no? Entonces de repente, de acuerdo de palabras que son muy complejas, ¿no? Como otorrinolaringólogo, ¿no? O me acuerdo de exámenes específicos, pero se me olvida cuando una persona me dice, como una llamada de nutrición y me dicen, ayer comí un plátano con fresas. Y digo, ¿cómo se dice fresa en inglés o en español? Y se me, no sé, de repente como que tu cerebro olvida las palabras más sencillas, ¿no? All right, now. Bueno, voy a borrar esto. Ahora, esta es la regla general para casi todos los verbos en inglés, pero, hay algunos otros verbos especiales que siguen siendo regulares porque la regla siempre funciona igual, ¿ok? Entonces siguen siendo regulares, pero cambian ligeramente. Y esos son los verbos que terminan en Y, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ponerle una rojo aquí o algo. Estas son las reglas, ¿no? Las reglas de todos los verbos en presente simple que son regulares. Ahora, en inglés, cuando tenemos esta combinación en particular, que es consonant plus Y, ¿okay? Consonante más Y, una consonante más una Y, va a pasar algo extraño, ¿ok? Vamos a quitar la Y. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar la Y del verbo y agregarle IES. Aquí es importante entender que solamente cuando la combinación es consonante más Y. Es decir, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y no viene una consonante, o Y, si le quieren decir, Y o Y, entonces no va a aplicar esta regla. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos los verbos, los tengo apuntados aquí porque luego se me olvidan. Tengo cry, try, study. ¿Ok? To cry, to try, to study. To study. ¿Okay? Ahora, ¿qué tienen en común estos verbos? Terminan en Y o en Y, pero antes de la Y viene una consonante. ¿Okay? ¿Qué es una consonante? Algo que no es una vocal. ¿Okay? Que no es ni A, ni A, E, I, O, U. Ninguna de esas. ¿Ok? Entonces, es lo que pasa aquí. ¿Qué significa to cry? Llorar. Llorar, llorar. To try, intentar. Intentar. Y to study, estudiar. Estudiar. En español, ¿no? All right, very good. Now, ¿cómo conjugamos estos verbos? Aquí está la regla. ¿Okay? ¿Cuál es la regla? Consonante más Y. Al terminar el verbo, quitamos la Y y le agregamos IES. Pero todas estas reglas solamente aplican para el he, she o it. Es decir, todos los demás pronombres o sujetos se quedan exactamente igual. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Vamos de nuevo. ¿Ok? I, yo, you, tú o usted. He, él, she, ella. It, eso o ello. We, nosotros. You, ustedes. You plural. Y they, ¿no? Ellos, ellas. Muy bien. Ahora, ¿cómo conjugaríamos el verbo to cry? Llorar en inglés. Seguiríamos las mismas reglas que hemos visto hasta ahora, que son, tomamos la base del verbo, le quitamos el to, se queda cry. I cry. You
cry. He what? ¿Qué? ¿Qué hacemos con el he? He cry. He cries. Cries. He cries. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la regla? Vamos a poner cry en todos primero. Cry, 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 and cry. A ver, ¿qué hacemos en he, she, it? Eliminan la Y, exactamente. El primer paso es ese, quitar la Y. Es decir, la vamos a borrar. Solamente lo haremos en he, she, it. ¿Okay? ¿Y después qué? Después de quitar la Y, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a agregarle I, E, S. I, E, S, I, E, S. ¿Ok? Entonces ya no es cry, he cries. She cries, it cries. It cries. All right? Very good. To cry. ¿Ok? Así conjugamos el verbo to cry, que es el verbo llorar. Están picando los mosquitos. ¿Ok? Now, then we have the verb to try. El verbo intentar. ¿Ok? Try. ¿Cómo conjugaríamos este verbo? Similar a cry. ¿Okay? Que es I try. Vamos a poner una. I try. You try. He what? Tries. She tries. It. Oh, aquí algunos. Okay, tries. All right. We try. You try. They try. All right. Very good. Now, questions. Solamente va a cambiar en he, she, it. Le vamos a agregar IES y le vamos a quitar la Y, a try. All right? And there you have it. Cry and try conjugated. Now, the last one, to study. Estudiar. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Okay? We have to study. So it is I study. You study. He. ¿Qué hacemos? Quitamos la Y y agregamos IES. She, igual. Studies, quitamos la Y, agregamos IES. It, para eso o para cosas o animales, eso o ello. Studies, quitamos la Y, agregamos IES. Y todo lo demás se queda en el verbo base, que es study nada más. Okay? Study. Okay? Now, study. Otra cosa, no es study, es study, ¿ok? El sonido empieza desde la S, ¿ok? No empieza desde la E, ¿ok? Ese es un error común que los hablantes de español tienen, que es ponerle una E cuando una palabra comienza con S más consonante, que en inglés se llaman S-clusters, ¿no? Palabra como school, la gente dice school, no es school, es school. O still. Okay? All right. Entonces, las tres reglas. I, you, we, they se queden el verbo base. Esto va a aplicar para todos los verbos regulares del inglés, con excepción del verbo to be, el verbo to have y los verbos modales que
Los verbos modales en particular, esos no les aplica ningún tipo de tiempo verbal en realidad. Son como verbos especiales, son como los agentes especiales de los verbos. Tienen como sus propias reglas y las mismas reglas se aplican a todos generalmente, pero las reglas que les aplican a todos los demás no les aplican a ellos. Entonces los modal verbs, verbos modales, esos no se les aplica casi ninguna regla de ningún tiempo verbal. ¿Okay? Pero a todos los demás va a ser I, you, we, they, base form. ¿Okay? Nos quedamos con la base del verbo. ¿Okay? Con excepción del verbo to be y el verbo to have en presente simple. Y los modales, obviamente. He, she, it va a cambiar siempre, agregarle una S o una ES. O aquí le podríamos agregar una IES cuando termina en consonante Y. ¿Okay? Muy bien, aquí tenemos consonante Y, cry, to try, to study. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la Y, agregamos IES. Cries, he cries, she cries, it cries, he tries, she tries, it studies, he studies, she studies, it studies. Okay? All right, very good. Questions. Preguntas. Voy a borrar esto. Ok. Voy a borrar esto. ¿Está bien? Yes. Good. Now. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en Y, pero no tienen una consonante antes, sino que tienen una vocal antes? ¿Qué creen que pase con esos verbos? Esos verbos no son especiales, ¿okay? Son verbos, digamos que normales. Entonces, ¿qué regla aplicaría para esos verbos? La misma regla que aplica para los verbos normales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el verbo to play, ¿no? Que es el verbo jugar o tocar un instrumento. To play. Lo vamos a conjugar como si fuera cualquier otro verbo. ¿Por qué? Porque termina en Y, entonces mucha gente, como termina en Y, piensa, bueno, pues termina en Y, y a mí me enseñaron que si termina en Y, le quito la Y y le agrego IES en he, she, it. Pero no es así, ¿ok? ¿Por qué? Porque antes de la Y no viene una consonante. Entonces, para que la regla de quitar la Y y agregar IES aplique, solamente es cuando antes de la Y viene una consonante, ¿ok? Entonces, esto se conjugaría de tal forma. I, you, we, they. ¿Okay? Aquí vamos a poner el you como si fuera todos, ¿no? El tú, usted, ustedes, vosotros. ¿Ok? Y todos, para todos, vamos a conjugarlos de tal forma que tomamos solamente la base del verbo que aplica la primera regla, que es la que aplica para todos. ¿Ok? Que es el verbo base, que es el verbo play. 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 All right. Y solamente tiene regla especial los pronombres he, she y it, a los cuales le agregaríamos simplemente una S. ¿Ok? Entonces sería plays. ¿Ok? Plays. Una S solamente. ¿Por qué? Porque no es un verbo especial, no tiene una regla especial. ¿Ok? Exactamente, Jorge. No tiene una regla especial porque termina en Y, pero antes de la Y viene una vocal, no viene una consonante. Entonces, por eso se le pone la regla normal. ¿Ok? All right. Any questions? Preguntas sobre el presente simple. All right. Y esto es más o menos cómo hacemos oraciones en inglés. Aquí tenemos el sujeto, el verbo y después le agregamos un complemento. ¿Okay? Por ejemplo, este es el verbo jugar, que puede ser, no hay preguntas, ¿ok? El verbo jugar o el verbo tocar un instrumento. ¿Cómo sabemos cuándo es tocar y cuándo es jugar? Por el
bendito contexto, ¿ok? Los idiomas funcionan dentro de los contextos, ¿ok? Obviamente, una misma frase significa cosas diferentes cuando está en contextos diferentes, y en este caso, este verbo significa cosas diferentes cuando está en un contexto a cuando está en otro. Si en la oración hay algún instrumento musical y ves el verbo play, no es jugar, sino es tocar, ¿ok? To play, tocar, o jugar, ¿ok? For example, I play, I don't know, soccer, ¿no? Vamos a ponerle otro color para que se divida muy bien el sujeto, el verbo y el complemento, ¿no? I play soccer. I play, no sé, the guitar, ¿no? La guitarra. Tú puedes hacer oraciones aquí como tú quieras, ¿no? Puedes poner I play soccer. Yo juego fútbol. Or I play the guitar. Yo toco la guitarra. Puedes poner we play soccer. Nosotros jugamos fútbol. Or we play the guitar. Nosotros tocamos la guitarra. Y con esto es igual. He plays soccer. Él juega fútbol. Or he plays the guitar. Él toca la guitarra. ¿Ok? Y lo único que cambia es el complemento. Y al cambiar el complemento, cambia el contexto de la oración. Entonces cambia el significado del verbo. ¿Ok? Alright. Y ese es el presente simple. ¿Para qué usamos el presente simple? ¿Alguien sabe para qué se usa el presente simple en inglés? ¿Cuál es el uso del presente simple en inglés? ¿Cuál es? Vamos a ver si saben todos los usos del presente simple en inglés. De hecho, tiene muchísimos usos. Si tú sabes cómo usar el presente simple en inglés y el pasado simple básicamente, tú ya hablas el 70% ya de los tiempos verbales que se usan en inglés. Y lo único es aprender como vocabulario, ¿no? Y cosas específicas como irregularidades y así del inglés, ¿no? Acciones o rutinas, exactamente, para una acción o una rutina. Por ejemplo, I play soccer every day, ¿no? Yo juego fútbol todos los días, ¿no? Es algo que haces de forma rutinaria, lo haces casi todos los días, o si pones everyday, pues todos los días, ¿no? Es una rutina o un hábito, rutinas o hábitos, ¿ok? Entonces, eso es uno de sus usos, ¿no? Pero se usa para más cosas. ¿Para qué otras cosas usamos? Hello, my name is Emmy. Hello, Emmy, how are you? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿para qué lo usamos aparte de hábitos y rutinas? Voy a borrar esto, ¿está bien? Para hablar ahora sobre para qué se usa el presente simple. ¿Para qué lo usamos? ¿Okay? Okay. Los tiempos verbales, primero, para empezar, en inglés solamente hay tres tiempos, ¿no? Digamos, está el pasado, el presente y el futuro, como en casi todos los idiomas, ¿ok? Entonces, el presente simple es simplemente una forma de hablar del presente, que ahorita vamos a ver que incluso ni siquiera se usa solamente para el presente, se usa para otras cosas, porque a la gente le das un tiempo verbal y si se les hace fácil, se les hace cómodo usarlo, lo que van a hacer es tratar de usarlo para todo, ¿ok? Entonces, si sabes bien cómo usar el presente simple, es el tiempo verbal que se usa en el 60 a 70%, algo así, de todas las oraciones en inglés, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Porque pusieron ahí, ¿para qué se usa el presente simple? Para hablar de rutinas o hábitos. Entonces, la primera, rutinas, hábitos, ¿no? Rutinas o hábitos. Una oración con rutinas o hábitos. I wake up, ¿no? Wake up es un phrasal verb. I wake up, yo me despierto. I wake up at 7 a.m. Yo me despierto a las 7 a.m. Cuando yo digo esta oración en inglés, puede significar varias cosas. Está en presente simple. Una de las cosas es que indica rutina o hábito. Cuando yo digo esto, la gente va a entender en inglés que yo estoy diciendo que es algo que hago, si no todos los días, casi todos los días. Es una rutina de mi vida, ¿ok? Despertarme a tal hora, ¿ok? Pero también puede ser un hecho.
¿ok? Entonces, el presente simple, aparte de usarse para rutinas y para hábitos, también se usa para hechos. De hecho, en inglés, cuando hablamos de cosas que son como absolutas o que no han cambiado por mucho tiempo o que no van a cambiar por mucho tiempo, también usamos el presente simple. Por ejemplo, yo puedo decir, the sun is hot, ¿no? El sol es caliente o está caliente, ¿no? Es caliente, ¿no? ¿Qué es esto? Es un hecho, ¿cierto? No es una rutina en realidad, pero es un hecho, es una realidad absoluta, ¿ok? Entonces, se usa para hechos, ¿ok? Por eso se usa mucho para describir el clima, ¿ok? Por ejemplo, cuando quieres decir está lloviendo, porque está lloviendo, ¿no? Dices, it's raining. Bueno, raining es cuando viene. It's raining, ¿no? ¿No? It's raining, ¿no? O it's cold, hace frío. ¿Por qué? Porque estamos describiendo el clima y si estás diciendo que está haciendo frío y se siente el frío, entonces estás diciendo un hecho o una realidad. ¿Sí? Entonces, esos son dos usos, ¿no? Bueno, creo que dije tres, pero se usa para hábitos o rutinas, para hechos, ¿ok? Realidades, o cosas que no van a cambiar por mucho tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo vivo en México y he vivido en México por mucho tiempo, o antes vivía en otro lugar, pero vivo en México y llevo mucho tiempo aquí, y se espera que no me mude pronto, también lo puedo usar para decirlo, ¿no? I live in Mexico. Yo vivo en México. Es un hecho y es algo que probablemente no va a cambiar pronto. ¿Ok? All right. Muy bien. Otro uso. Hay un uso que la gente a veces se le olvida o no piensa en el presente porque como dice aquí, presente, ¿no? Uno piensa en que el presente se va a usar solamente para él, pues el presente, ¿no? Entonces, ¿para qué usaríamos el presente si no es para el presente? ¿No? ¿Para qué lo usaríamos? Pensaríamos, ¿sí, no? El presente se usa para el presente solamente. Cuando hablas de una rutina, estás hablando de rutinas en el presente, ¿no? Cuando hablas de hechos, estás hablando de hechos que son válidos en el presente, ¿no? Pero, la gente inventa los idiomas. Y si algo tiene la gente es que no sigue mucho las reglas de nada, ¿no? Empiezan a hacer del idioma lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa también el presente simple? Y es una de las razones por las cuales se usa tanto. Se usa también para el futuro. ¿Qué? El presente usándolo para el futuro no tiene mucho sentido, pero se puede, ¿ok? ¿En qué sentido se usa? Cuando estamos hablando de algo que está agendado o que es muy poco probable que cambie. ¿Qué tipo de cosas son así en la vida? ¿No? La muerte, ¿no? Pero si sabes cuándo nada más, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, las cosas que están agendadas, como los vuelos de avión, las salidas de los autobuses, cosas que están previamente agendadas. Si tú tienes una cita, ¿ok? La economía, eso puede cambiar, ¿no? Pero si algo está agendado, se puede usar el presente, ¿ok? Para hablar del futuro. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ok? Me, train, el tren, no de entrenamiento, sino de tren. My train leaves at 7 a.m. tomorrow. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Mi tren sale a las 7 de la mañana mañana. Este verbo no está en futuro, está en presente, pero estamos hablando del futuro. ¿Por qué? Porque es algo que ya está agendado, ¿okay? Ya es algo que es muy poco probable que vaya a cambiar, al menos de que haya un evento catastrófico,
¿ok? O va a cambiar esto, ¿no? Otro ejemplo. I have a meeting on Friday. Yo tengo una junta el viernes. El viernes está en el futuro, pero uso have, que es el verbo tener en presente. ¿Por qué? Porque una junta generalmente es algo que está agendado ya. ¿Ok? Entonces, por eso usamos el presente para hablar del futuro. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo se sabe que está en presente? Porque el verbo está en presente. ¿Ok? El verbo está en presente. Estamos usando presente simple. Por ejemplo, aquí podríamos decir I will have, que sería el futuro simple. Yo tendré una junta el viernes. Y también es correcto, no tiene nada de malo usarlo. Pero, como dije, en inglés muchas veces vamos a usar el presente simple para hablar del futuro. ¿Okay? Aunque en inglés, bueno, de hecho también en español, pero en inglés el nombre del tiempo verbal muchas veces no es tan exacto, ¿no? Por ejemplo, el presente perfecto en inglés no se usa para hablar mucho del presente, se usa en realidad para hablar del pasado. ¿Okay? Entonces, esas cosas son como sugerencias, ¿no? Pero no es exactamente correcto. ¿Okay? Entonces, ¿para qué usamos el presente simple? Para hábitos, rutinas, hechos absolutos y cosas que no van a cambiar pronto, o para hablar del futuro. Pero aquí sí se debe de usar un asterisco, ¿no? Como se puede hablar del futuro, pero tienen que ser cosas que ya están agendadas, ¿ok? Y el futuro exactamente, ¿ok? Cosas que ya están agendadas, cosas que es muy poco probable que vayan a cambiar. Pueden cambiar porque el futuro no se sabe exactamente que vaya a pasar exactamente eso, cualquier cosa puede pasar y todo, no sé, todo cambia, ¿no? Pero si es algo que ya está agendado, como lo sería una junta, un vuelo de avión, una salida del tren, de un autobús, que son cosas que generalmente ya están agendadas, podemos usarlo para hablar del futuro, ¿ok? All right. Very good. Any questions? Preguntas. Preguntas sobre el presente simple o preguntas en general, ¿ok? Antes de terminar el live. Questions. ¿Me escuchan bien? Compré nuevos micrófonos y creo que se escuchan chido. Questions, preguntas. Questions. No questions. All right. Very good. Muy bien. Tengo una duda. Sí, Jorge, dime. Jorge tiene una duda. Estoy esperando la duda de Jorge. Ok, muy bien. Presente simple, ok. Empezó a seguirme alguien, ¿no? Gracias. Leave, ¿por qué está en presente? O sea, no lo diferencia. Leave. No entiendo. Leave, estoy hablando de my train. My train, ¿qué es un tren? Para empezar, ¿qué es un tren? Es un él, un ella, un yo, un tú, un nosotros, un ellos, ellas, o es un it, ¿no? En este caso, my train, un train es an it, es una cosa, ¿ok? Es un it. Y cuando conjugamos para it, conjugamos con es, ¿ok? O s al final. Entonces, por eso está en presente, ¿ok? Sí, creo que esa es la pregunta. Alguien, a ver la pregunta. En las oraciones anteriores vi que usaste el verbo to be. ¿Cuál? ¿El verbo to be? El verbo to be no lo vimos hoy. Ese es un irregular completamente. Podemos verlo rápidamente. El verbo to be es irregular. ¿Okay? El verbo to be, esto que hemos visto,
todos los que han estado conmigo todo este rato, todo esto no aplica para el verbo to be. ¿Okay? El verbo to be es un verbo muy especial. Es como el superverbo en inglés, es como no sé, es el verbo más especial, ¿no? Siempre hace las cosas como quiere, es como el rebelde del inglés. El verbo to be en todos los tiempos verbales es irregular, en todos los tiempos verbales, ¿ok? En ninguno es regular, ¿ok? En ninguno, ¿ok? En todos es irregular, ¿ok? All right. Y el verbo to be es meaning, va el ing por la preposición on. ¿Qué? No, meeting, ok, preguntas, ok. Meeting, ok. Esa es otra de Kevin Leiva, ok. El ing, ok. Esto es algo que causa muchas complicaciones en inglés. Ok, el ing. Primero, para hablar con Jorge, que me había preguntado el verbo to be, es irregular. El verbo to be se conjuga con am, are, is. Okay, una forma rápida de acordarse de cómo conjugarlo es amaréis, ¿no? I es el único que va con am y todos los demás van a ir con are, todos, ¿ok? Excepto he, she, it, ¿ok? You, we, they, va a ser are. Y solamente he, she, it va a ser con is. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el verbo to be, eso es para responder la pregunta de Jorge, en el verbo to be, si nos damos cuenta, seguimos la misma regla que tenemos en los otros verbos, que el he, el she y el it siempre es especial y se conjuga diferente, pero el verbo to be es irregular porque sí se conjuga diferente con I, ¿ok? Are, you, we, they y I es am, ¿ok? Entonces, por eso es diferente. Ahora, Kevin por el ing. Okay, tenía una pregunta sobre el ing. Ok, en inglés, el ing, muchas personas cuando ven el ing, lo primero que piensan es gerundio, ¿cierto? Gerundio, ¿no? ing es un gerundio o es un presente continuo. Es lo que la gente generalmente siempre ¿okay? Siempre se quiere pensar. Pero el ing también es una terminación para sustantivos. ¿Okay? Hay sustantivos que van a terminar en ing, como meeting. Meeting no se refiere a juntarse, se refiere a una junta, nada más. ¿Okay? Entonces, hay algunos sustantivos que van a terminar en ing también, que no necesariamente son ni gerundios ni están en algún presente continuo, pasado continuo, futuro continuo. ¿Okay? Entonces, el ing en este caso está ahí de gratis porque es un sustantivo, no porque sea algún verbo conjugado. ¿Okay? All right, any more questions before we finish? ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Ya voy a terminar el live. Profe, ejemplo, I like cooking. Ok, I like cooking. Ahí, cooking sí es un gerundio. Okay? Me gusta cocinar, el cocinar. Okay? Me gusta el cocinar. Y Kevin, también hay ciertos verbos en inglés que van a ir con ing después, como el verbo to like, dislike, hate y así, van a llevar un ing después. ¿Okay? La mayoría del tiempo puedes usar un infinitivo o un ing y no hay tanto problema, pero hay ciertos verbos que siempre van a llevar un ing después. ¿Ok? She is beautiful. Ella es hermosa. Yes, es presente simple. She is beautiful. All right. All right, very good. Very good, very good. All right. Thank you so much. If there's no more questions about the present simple, I'm going to finish today's live, okay? Si no hay ninguna otra pregunta sobre presente simple, vamos a ejemplo. I like teaching significa me gusta la enseñanza o me gusta enseñar. De hecho, puede ser las dos cosas. Me gusta la enseñanza o me gusta enseñar. Es correcto. Spring Air Company. Working in the morning is beautiful. Exactly. El trabajar en la mañana o trabajar en la mañana es hermoso. Okay. See you. Hey, thank you. Siempre me pueden seguir en mi canal de YouTube también. Bueno, YouTube y TikTok y todos, estoy en todos lados. Okay, thank you so much.
Have a very good day. Si tienen alguna otra pregunta, siempre me la pueden mandar por mensaje o algo, o comentar en algún video y trato de contestar las preguntas. ¿Okay? No tengo muchos suscriptores, entonces tampoco tengo demasiadas preguntas. Entonces, generalmente en un día, 2 días, tiendo a contestar ya sea con video o directamente en el mensaje. Okay, thank you so much, everyone. Have a good day. Goodbye. Peace out. I'll end the live right now.